Buenos días, vamos a empezar a explicar el sistema diédrico en su parte más general. Bien, aquí podemos ver en el dibujo cómo el sistema diédrico utiliza dos planos de proyección, el plano vertical y un plano perpendicular horizontal, a los que llamamos PV y PH, y cómo estos dos planos de proyección, con ellos tenemos cuatro espacios: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Para que luego este sistema quede en un solo plano de dibujo, vamos a abatir, como si tuviéramos aquí unas bisagras, un plano sobre el otro, de tal manera que ambos van a coincidir, y por eso vamos a tener en un plano de dibujo lo que es la línea de tierra, que nos va a marcar por encima de ella lo que ocurre en el plano vertical y por debajo de ella lo que ocurre en el plano horizontal. Es muy importante tener esto en consideración a la hora de hacer el resto de los dibujos. Como por lo general lo que vamos a considerar es que el plano vertical no se mueve y el que gira es el plano horizontal sobre él, de tal manera que al final esta parte pasa arriba y esta parte pasará abajo. Bien, vamos a ver lo que ocurre ahora cuando dibujamos un punto. Por ejemplo, en el espacio del primer cuadrante. Si tenemos un punto A, que en el espacio le vamos a llamar así, con letra mayúscula, y lo proyectamos sobre ambos planos de proyección, vamos a tener que este punto A, en una proyección rectilínea ortogonal, va a tener aquí, donde corta al plano vertical, lo que llamamos la proyección vertical, que llamamos A minúscula, prima, y en horizontal ese punto va a tener su proyección aquí, A. A este le llamamos proyección vertical y a este proyección horizontal. ¿Cómo representamos eso luego en nuestro dibujo? Pues directamente tenemos que considerar que esta distancia que va desde el punto A hasta el plano horizontal, hasta el suelo, consideremos el plano horizontal el suelo, ¿vale? Esta distancia es lo que llamamos altura del punto, altura o cota del punto. Y esta distancia que va desde A hasta el plano vertical lo vamos a llamar alejamiento o distancia. De tal manera que ahora mismo, si consideramos la distancia que hay desde el suelo hasta esa altura, es la misma que hay aquí, ¿vale? Luego, si cogemos cualquier punto de la línea de tierra, si hemos quedado que el plano vertical no se mueve, esta cota o altura se mantiene. Luego llevaríamos en perpendicular esa altura y ahí marcaríamos lo que es la proyección vertical. Esto sería la cota de ese punto. Igualmente, si consideramos lo que hemos dicho anteriormente, tenemos que ver que este punto que está en el plano horizontal, al abatir el plano horizontal sobre el vertical, quedaría por debajo. Es decir, ese punto tendría hacia abajo esa distancia, que es esta, que es la que va desde el punto hasta el plano vertical, y es donde pondremos A, que es la proyección horizontal. Esta distancia de aquí a aquí es lo que llamamos alejamiento del punto. Según eso, todos los puntos que estén por encima del plano horizontal van a tener cota o altura positiva. Luego, en este caso, este punto va a tener cota positiva por estar por encima del suelo. Y por estar delante del plano vertical, tiene alejamiento también positivo. Si estuviera por detrás, tendría alejamiento negativo. En este caso, el punto tiene alejamiento positivo.
Estos dos indicadores nos están diciendo que al tener cota positiva y alejamiento positivo, estamos en el primer cuadrante de nuestro sistema. Bien, una vez que hemos visto lo que ocurre en el primer cuadrante, vamos a ver lo que ocurre en los demás cuadrantes. Vamos a ver un punto, por ejemplo, en el segundo cuadrante. Recordad que el segundo cuadrante es el que está por debajo del plano vertical, por detrás del plano vertical y por encima del suelo o plano horizontal. Por ejemplo, un punto que vamos a llamar B, que estaría situado ahí. Ese punto, al proyectar sobre el plano vertical, vamos a suponer ahí aproximadamente, vamos a tener su proyección vertical que llamamos B'. Y ese punto, al proyectarlo sobre el plano horizontal, va a tener aquí su proyección horizontal B. Esto, al pasarlo allí a la línea de tierra, que es como nosotros vamos a dibujar, vamos a tener que tiene cota o altura positiva, y esta cota la vamos a llevar igualmente, vamos a suponer aproximadamente que eso es B', proyección vertical, y vamos a ver que la proyección horizontal, al abatir el plano, este punto va a pasar por encima. Vamos a suponer que hubiera distinta distancia, que hubiera más cota que alejamiento, y por tanto este punto B quedaría su proyección horizontal ahí. Esto nos está indicando, por un lado, cota o altura positiva y alejamiento, fijaos, negativo por estar por detrás del plano vertical. Bueno, esos son dos rasgos que nos están indicando claramente que estamos en el segundo cuadrante. Vamos a ver ahora lo que pasa en el tercer cuadrante. Si tenemos un punto en el tercer cuadrante, entonces tenemos que actuar de la misma manera. Es decir, este punto C, si lo llevamos ortogonalmente sobre el plano vertical, va a llegar un momento en que va a cortar ahí, y esa es la proyección vertical de ese punto. Y ortogonalmente sobre el plano horizontal, si proyectamos este punto sobre el plano horizontal, aquí vamos a tener la proyección C. Como veis, en este caso, cuando está el punto en el tercer cuadrante, tenemos cota negativa por estar debajo del plano horizontal y alejamiento negativo por estar detrás del plano vertical. ¿Cómo se dibujaría eso? Pues claramente esto se mantiene, es decir, si está por debajo, ahí tendríamos lo que sería la proyección vertical con cota negativa, y este punto que está por detrás del plano vertical, al abatir, va a quedar por encima. Y ahí tendríamos la proyección C. Como podéis observar, la cota es negativa y el alejamiento es negativo. Eso nos está indicando que estamos en el tercer cuadrante. Para finalizar este pequeño apartado, vamos a ver lo que ocurre en el cuarto cuadrante. Si cogemos otro punto D situado en el cuarto cuadrante, recordad que el cuarto cuadrante sería el que está debajo del primero, es decir, como si estuviéramos en un piso y estaríamos en el piso de abajo. Vale. Ese punto D, al proyectarlo ortogonalmente sobre el plano vertical, vamos a tener aquí
la proyección vertical de', y si lo proyectamos sobre el horizontal, vamos a tener ahí la proyección D. Como veis, ahora mismo esta distancia, que sería la cota, sigue siendo negativa y la trasladaríamos aquí. Y fijaos que el alejamiento, al ser positivo, porque está delante del plano vertical, al abatir, siempre se abate de la misma manera, quedaría por debajo. Luego tenemos nuestra posición en la que tenemos, por un lado, cota negativa y por otro lado, alejamiento positivo. Esos son dos rasgos que nos están marcando que estamos en el cuarto cuadrante. Hemos visto lo que pasaba hasta ahora en los espacios de los cuatro cuadrantes, en el primero, en el segundo, en el tercero y en el cuarto. La segunda posibilidad a la hora de colocar un punto es cuando tenemos esos puntos situados sobre los propios planos de proyección. Imaginemos, por ejemplo, el punto E, que está sobre el plano vertical. Si está sobre el plano vertical, significa que automáticamente ese punto va a coincidir con la proyección vertical, puesto que está sobre el plano vertical. Mientras que tendría su proyección horizontal si llevamos ese punto sobre el plano horizontal, tendría su proyección horizontal justo situado sobre la línea de tierra. Luego, estas serían las dos proyecciones en ese caso. ¿Cómo se llevaría eso sobre la línea de tierra? Pues muy fácil, porque realmente al estar sobre el plano vertical no se mueve. En realidad ese punto tiene, como veis, su proyección vertical con la cota correspondiente, que es positiva, y tendría su proyección horizontal sobre la línea de tierra. Luego, al abatirse, se mantiene en el mismo sitio. Por otra parte, eso nos está indicando claramente que tiene cota positiva, porque está por encima de la línea de tierra, por encima del plano vertical, y tendría alejamiento cero. Ese alejamiento cero nos está indicando claramente que estamos en el plano vertical entre el primer y el segundo cuadrante. Esa es la característica esencial que va a tener ese punto. Si pasamos al punto siguiente, vamos a ver cómo vamos a dibujar otro punto que está, por ejemplo, siguiendo esta dirección sobre el plano horizontal. Por ejemplo, aquí. Plano horizontal, punto F. Ese punto F va a tener, si os fijáis, al estar sobre el plano horizontal, ahí va a estar su proyección horizontal, F minúscula, y su proyección vertical estaría en la línea de tierra. Por tanto, tendríamos que F' estaría en la línea de tierra y F, fijaos que al abatir, recordar cómo se abate, el plano horizontal pasa abajo y esta parte de aquí pasa arriba, con lo cual esta parte de aquí coincidiría con el plano vertical. Por tanto, esta distancia se vería arriba y ahí tendríamos F.
estos dos rasgos nos están indicando que tenemos cota 0, fijaos, cota 0, y alejamiento, por estar por detrás, negativo. Y eso nos está indicando que estamos en el segundo cuadrante, tercer cuadrante, en el plano horizontal. Continúo. Vamos a ver lo que ocurre con el punto siguiente, que lo voy a colocar aquí, el punto G. Ese punto G, al estar sobre el plano vertical, va a tener ahí su proyección vertical G', y sobre la línea de tierra su proyección horizontal G. Claramente, como está sobre el plano vertical, hemos dicho que el plano vertical no se mueve, pues esto va a quedar con esta cota que es negativa por debajo de la línea de tierra. Ahí vamos a tener G' y G, y por tanto tendremos cota negativa y alejamiento 0, y esto nos está indicando que estamos sobre el plano vertical entre el tercer y cuarto cuadrante. Finalmente nos queda un punto más, que sería, por ejemplo, el punto H. Punto H, situado sobre el plano horizontal. Ese punto H, al estar sobre el plano horizontal, quiere decir que ahí va a coincidir su proyección horizontal, mientras que su proyección vertical va a estar ahí, en la línea de tierra. Esto, de nuevo, al abatir el plano horizontal sobre el vertical, va a hacer que este punto quede por debajo con esta distancia o alejamiento. Ahí vamos a tener H, y sobre la línea de tierra vamos a tener H'. Por tanto, esto nos está indicando que tenemos cota 0 y alejamiento positivo por estar por delante del plano vertical, es decir, entre el primer cuadrante y el cuarto cuadrante, y consecuentemente sobre el plano horizontal. La última posibilidad que nos queda ya después de lo que hemos visto sería cuando tenemos un punto. Hemos visto los espacios de los cuatro cuadrantes, cuando está en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Los puntos cuando están sobre los planos de proyección. Y finalmente vamos a ver lo que ocurre cuando el punto está sobre la línea de tierra. Si el punto está sobre la línea de tierra, punto I, significa que ahí vamos a tener tanto la proyección vertical I' como la proyección horizontal I. Por tanto, ese punto se mantendrá sobre la línea de tierra. Y ahí estará I', y por tanto también tendrá cota 0, alejamiento 0. Y esto claramente nos está indicando que estamos sobre la línea de tierra. Bien, en otro vídeo comentaremos cómo se van a dar los datos a la hora de situar un punto, porque ahora mismo estamos viendo lo que ocurre en el espacio, pero luego obtendremos puntos mucho más exactos a partir de 3 datos: situación, partiendo de un punto 0 de la línea de tierra,
cota y alejamiento. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo. Como curiosidad para vosotros, yo os diría que estaría muy bien confeccionarse, por ejemplo, un par de cartoncitos, como he hecho yo aquí, en el que, si os fijáis, podemos colocar uno sobre otro en perpendicular y tendremos nuestra especie de sistema diédrico, y en el que podemos ver cómo se abate el plano horizontal sobre el vertical. Fijaos, el plano vertical no lo movemos y lo que movemos es el plano horizontal, de tal manera que si tenemos un punto en el espacio, un punto cualquiera en el espacio, al proyectarlo, fijaos, por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿veis? En el espacio del primer cuadrante, ese punto, al proyectarlo sobre el vertical y sobre el horizontal, al abatirlo, fijaos lo que ocurre. Esto siempre se abate igual, es decir, el plano vertical se mantiene y el horizontal es el que giramos, como si hubiera una bisagra entre medias, para que luego, al arrastrar ese punto que queda sobre el plano horizontal, en esta parte pasa abajo y si estuviera detrás pasaría arriba. ¿Vale? Es un buen método para verlo visualmente, aparte de esta pequeña explicación que acabo de dar. Espero que lo hayáis entendido y otro día explicaremos un poquito más.